Placebus. ¿Ciencia o magia? Hola, ¿qué tal? Placebus y yo os damos la bienvenida a un nuevo programa de Placebus, Ciencia o Magia, donde en nuestras cuatro secciones lo que veremos es, en la primera, va a ser el primero de dos programas que dedicaremos a cómo funciona la televisión, cómo llegan estas imágenes a vuestros hogares, a vuestros receptores. En la segunda parte contestaremos una pregunta que nos hace Vicente, que le gustaría saber cuál es la temperatura que hay en el espacio. En la tercera resolveremos el enigma de la semana pasada y propondremos un nuevo enigma. Y finalmente en la cuarta haremos magia, magia que se hará con cartas, que ocurrirá en vuestras manos si seguís los pasos que os indique, tal y como os los indique. Vamos con la primera sección, ciencia. Que estéis viendo este programa es porque de alguna manera las imágenes del estudio son convertidas en impulsos eléctricos que a su vez se transforman en ondas electromagnéticas que viajan por el aire hasta las antenas de vuestros televisores, donde ocurre el proceso inverso. La televisión comenzó a comercializarse en los Estados Unidos en 1930 y aunque no llegaría hasta bastante más tarde a España, hoy es claramente uno de esos aparatos sin el que muchos no podemos vivir. Seguro que muchos recordáis, si no la llegada de la televisión a vuestras casas, seguro que la llegada de la televisión a color. Y seguro que algunos recordaréis unas láminas de plástico con tres franjas, azul arriba, rojo al medio y verde abajo, que se vendían para la transformación barata de la televisión en blanco y negro en televisión en color. Algunos la han llamado la caja tonta, pero la televisión se ha convertido en el medio preferido de información y entretenimiento. Hoy en día le ha salido la competencia de Internet, pero no pasará mucho tiempo antes de que podamos recibir el mismo tipo de contenidos por televisión. Pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de ese aparato que nos permite ver imágenes remotas en directo o la actuación de nuestro cantante preferido. En los próximos dos programas explicaremos los rudimentos del funcionamiento de la televisión y empezaremos por el final. ¿Cómo es posible que se vean imágenes animadas en la pantalla de tu televisor? ¿Cómo llegan esas imágenes a vuestros receptores? ¿Cómo es posible que ahora mismo en la pantalla de vuestra televisión estéis viéndome a mí, cómo me muevo, cómo van apareciendo esas imágenes explicando qué es una televisión y cómo funciona? Pues el fundamento de la televisión y también del cine es básicamente engañar a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro lo que va a hacer va a ser asociar una serie de imágenes fijas que están pasadas con suficiente rapidez como si fueran imágenes que están en movimiento. Porque lo que estáis viendo ahora mismo no es el movimiento real que está ocurriendo a esta parte de la cámara, lo que estáis viendo son un número de imágenes fijas que están siendo dibujadas en la pantalla del televisor, pero con tal rapidez que no sois capaces de distinguir cuáles son esas imágenes, y de hecho el cerebro las trata como si fueran imágenes continuas, como si fueran imágenes en movimiento. Es lo mismo exactamente que seguro que habréis visto que se puede hacer pues, con algunos juegos de niños, en los que en una libreta o en el borde de un libro tenemos grabadas, tenemos dibujadas una secuencia de imágenes que cuando las pasamos con rapidez hacen parecer como si realmente lo que habíamos dibujado entrara en vida, ¿no? Pasara a vida y estuviera realmente moviéndose. Entonces lo que está ocurriendo, como digo, es eso, es una secuencia de imágenes. Exactamente lo que estamos viendo son como mínimo 50 imágenes por segundo.
En los nuevos televisores, ya habréis visto cuando si alguna vez ido a comprar un televisor recientemente, pues una de las cosas que se vende es que la frecuencia, no es que tiene más frecuencia, que tenga más frecuencia quiere decir que va a dibujar más imágenes por segundo y por tanto la fluidez del movimiento, sobre todo cuando estamos viendo, por ejemplo, deportes como el fútbol o la Fórmula 1, pues es mejor reproducida. Pero, bien, nos llegan imágenes una detrás de otra. Pero lo que está claro es que nos llegan por la antena, y la antena de alguna manera es un elemento unidimensional, y por ahí no van a llegar las imágenes en paquetes. Efectivamente, las imágenes llegan en paquetes, las imágenes llegan secuencialmente, o sea, lo que nos van a llegar en realidad son todos los bits o todos los puntos que tenemos en la imagen, nos llegan uno detrás de otro, y lo que está ocurriendo en realidad es que en el televisor, el propio televisor lo que está dibujando en la pantalla es de una manera muy rápida, y empezando por la esquina superior izquierda, lo que está haciendo es barrer la pantalla de arriba abajo de una manera muy, muy rápida en 625 líneas que tiene el monitor, pues para dibujar esa imagen. Si hacemos ese barrido, como digo, 50 veces por segundo recorremos toda la pantalla, pues el cerebro no es capaz de darse cuenta que se está dibujando punto a punto en cada una de esas 625 líneas, y lo que realmente recibe es una secuencia continua de movimiento. Es cierto que en realidad ahora ya los nuevos televisores ya no, pero los televisores iniciales, y de hecho si vais a comprar un televisor nuevo, algunas veces se distingue entre si el refresco se hace exactamente con la frecuencia que dicen o se hace con la mitad de la frecuencia, que es lo que se le llama el entrelazado. Cuando te dicen que un monitor está haciendo un refresco entrelazado, lo que quiere decir es que está dibujando la mitad de las líneas en cada una de esas pasadas que hace cada 50 pasadas por segundo. De manera que en la primera pasada a lo mejor dibuja las líneas impares y en la segunda pasada las líneas pares. De nuevo, el cerebro no es capaz de interpretarlo, pero lo que ve al final es la imagen entera y su movimiento. Solamente en algunos casos las personas que padecen de epilepsia sí que pueden captar esa especie de parpadeo que se podría producir por ese redibujado continuo de las imágenes, y en algunos casos se han producido ataques epilépticos cuando se ven ciertas reproducción de esas imágenes. ¿Cómo se consigue ahora dibujar en la pantalla del televisor? Para ello lo que tenemos es lo que se llama el tubo de rayos catódicos en las televisiones tradicionales, no en las nuevas televisiones digitales. En el tubo de rayos catódicos lo que tiene por una parte es en la parte posterior del tubo lo que se llama una bomba de electrones, un cañón de electrones, y ese cañón de electrones lo que va a hacer es enviar electrones que se van a estrellar contra la pantalla del televisor, la pantalla del televisor que lo que contiene son una capa de fósforo que, utilizando el efecto fotoeléctrico del que hablábamos la semana pasada, lo que van a hacer es liberar un fotón o dos fotones o los que sean los que correspondan en función de los electrones que le estén llegando. Dependiendo de la intensidad de esos electrones, la liberación será más oscura o menos oscura, con lo cual tendremos en una televisión de blanco y negro pues un blanco o un negro o un gris intermedio. Y en las televisiones de color lo que ocurre es que en realidad lo que hay son tres haces de electrones, uno para cada uno de los tres componentes de color en que se divide la luz, el rojo, el verde y el azul, y dependiendo de cómo se mezclen esos tres colores, llegamos a ver el color real. Si os acercáis de cerca con una lupa a una pantalla de televisión en color, podréis ver esas tres pequeñas celdas de fósforo de los tres colores que son los que están siendo impactados por el haz de electrones. Pero aún así os preguntaréis, ese haz de electrones que sale de ese cañón de electrones, ¿cómo se consigue que suba y que vaya barriendo debidamente la pantalla de fósforo? Pues para eso, si alguna vez habéis visto algún televisor abierto por dentro, habréis visto que en la parte trasera, que es donde está el cañón, la parte que continúa está rellena, está bobinada con unos electroimanes potentísimos. Esos electroimanes lo que van a hacer es cambiar su voltaje de acuerdo a la información que le está llegando por la antena, para desviar el haz de electrones y hacer que efectivamente vayan pintando, vayan barriendo la pantalla del televisor 50 veces por segundo, 625 líneas
en los televisores analógicos tradicionales. Entonces, de manera que así es como cómo conseguimos reproducir estas imágenes en vuestro televisor. En el programa siguiente contaremos cómo salen de aquí y llegan hasta ese tubo de rayos catódicos. Pero si admitimos que hasta ahí llega la información que hemos decodificado de aquí, pues lo que sabemos es que tenemos ese chorro de información lineal que lo que va a hacer es ir dibujando en una pantalla de fósforo, que es la pantalla de la televisión, 50 veces por segundo imágenes en secuencia en esas 625 líneas del televisor. Como digo, la semana que viene contaremos cómo se consigue que esa información llegue hasta nuestro televisor. La pregunta de hoy nos la hace Vicente, desde Valencia, de la Universidad Politécnica. Nos pregunta cuál es la temperatura en el espacio. Hemos hablado de temperatura ya en otros programas, recordemos, por ejemplo, en el caso del horno microondas o cuando hemos hablado de las cocinas de inducción electromagnética. Recordemos que la temperatura no es más que una medida de la energía media que tienen los átomos donde estamos haciendo la medición de la temperatura, y que esa energía básicamente lo que se transforma es en un estado de vibración. Si las moléculas van captando energía, pues se van moviendo, van chocando unas con otras, vibran más cuanto más temperatura tengan. Cuanto más baja la temperatura, pues más estables, más quietas están esas moléculas. De manera que en el espacio el problema es que no tiene sentido hablar de temperatura, porque en el espacio lo que hay es prácticamente vacío, el número de partículas que hay en el espacio son pequeñísimas, así que no podemos ir a un punto y decir cuál es la energía media de las partículas que tengo aquí, porque básicamente no tengo partículas, y esas partículas no entran en equilibrio. En la Tierra sí que entran porque tenemos muchas, entonces unas colisionan con otras y al final están todas más o menos en equilibrio y nos dan una temperatura media. Pero en el espacio no tiene sentido hablar de cuál sería la temperatura en el espacio. Pero la pregunta siguiente que vendría es, bueno, y si sacamos un termómetro y colocamos un termómetro en el espacio, ¿qué temperatura marcaría? Bueno, esta es otra cuestión, porque el termómetro sí que ya es, en este caso, un sólido, con sus partículas, que sí que va a recibir la radiación que le llega desde el Sol. Entonces la radiación solar será absorbida por el termómetro se calentará, a su vez el termómetro, como todo cuerpo que se calienta, irradiará energía hacia afuera, llegará un momento en que se equilibrará la energía que recibe por parte del Sol con la que está irradiando, y concretamente los que saben de esto nos dicen que si colocamos un termómetro a la altura de la órbita de la Tierra con respecto a su distancia al Sol, la temperatura que alcanzaría sería de 300 grados Kelvin, que es aproximadamente unos 7 grados centígrados. Esa de hecho es la temperatura que tienen los astronautas cuando salen a hacer esos paseos espaciales, pues están a unos 7 grados centígrados. Generalmente llevan calefacción interior pues para no tener estar confortables, ¿no? ¿Y qué ocurre si el termómetro, digamos, lo apantallamos con respecto a la radiación solar? O sea, lo colocamos en un sitio, pues, digamos, en la parte oscura, en la cara oscura de la Luna, en un sitio donde no le dé la luz, donde no le llegue la radiación del Sol, pues en este caso, si no le llega esa radiación del Sol, no va a interactuar con ninguna partícula de alrededor, porque no las hay, y las únicas digamos, partículas que le interactuarían serían las que corresponden a lo que se llama la radiación cósmica de fondo, que harían que el termómetro se pusiera a 3 grados Kelvin, prácticamente al cero absoluto, prácticamente al nivel de donde los átomos están totalmente parados. Así que, Vicente, no tiene sentido hablar de temperatura en el espacio, pero si colocas un termómetro en el espacio aproximadamente distante del Sol, la misma distancia que la Tierra, la temperatura que marcaría sería del orden de 7 grados centígrados. El enigma de la semana pasada era, si un par es 10, ¿cuánto es una docena? Y la respuesta no es la respuesta que pensaríamos inmediatamente, es decir, si un par es 10, una unidad, 1 sería 5, por lo tanto 5 por 12, una docena serían 60. No, la pregunta en este caso tenía truco, si queréis, porque lo que nos estábamos refiriendo es que un par es 10 porque en el sistema binario el número 2 se representa con un 1 y un 0. De manera que en ese sentido, un par, el 2, sería el número 10
en el sistema binario. Siguiendo esa pauta, si un par es 10, la docena en sistema binario se representa con un 1, 1, 0, 0, la docena serían 1100. En este caso era un enigma con un poco de truco. El enigma que os planteamos para el siguiente programa es muy sencillito esta vez. Tenemos un pastel que queremos repartir entre nuestros comensales, nuestros amigos que han venido a celebrar una fiesta con nosotros. Son 8 amigos y nos gustaría que todos recibieran la misma porción. Tenemos el pastel circular o cilíndrico y lo que queremos es hacer 8 porciones, pero queremos utilizar un cuchillo y hacer solamente 3 cortes. Entonces, ¿cómo se puede cortar un pastel con 3 cortes de manera que nos produzca 8 partes iguales? La solución en el próximo programa. Muy bien, y vamos ya con el juego de magia. Magia que, como sabéis, ocurrirá en vuestras manos si seguís los pasos tal y como os los indiqué. Si tenéis la baraja cerca, vamos a utilizar para ello una baraja entera de la que cogeremos los 4 ases y una carta más, una carta cualquiera que sea la carta de la suerte. Entonces vamos a ver los ases. Aquí un as, aquí tengo otro, aquí hay otro, me falta un as, aquí está. Y como carta de la suerte voy a coger el 9 de corazones. Cada uno puede coger la carta que más le apetezca. Vamos a ver si conseguimos que estos ases nos den buena suerte. Al fin y al cabo es un póker de ases. Si esto funciona, incluso igual podemos ir después a algún casino a hacer algún tipo de trabajo. Vamos allá. Colocamos la carta de la suerte en el centro y colocamos 2 ases en un lateral y los otros 2 ases en el otro lateral. ¿De acuerdo? Bien, ahora cogemos el mazo y colocamos la totalidad del mazo encima de la carta de la suerte. Le damos la vuelta a dos de los ases, los de la derecha, los colocamos boca abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un paquete del mazo y lo llevamos a la mano izquierda. Ahora lo que vamos a hacer es, le damos la vuelta a los otros 2 ases y los colocamos encima del paquete que tenemos en la mano izquierda. Recogemos el mazo que nos queda en la mano, que nos queda en la mesa, lo colocamos encima de los 2 ases que teníamos boca abajo y el total lo colocamos encima del paquete que está en la mano. Ahora lo que vamos a hacer es cortar una vez, cortar 2 veces, cortar 3 veces. Y una vez hemos cortado, lo que vamos a buscar es la carta de la suerte que estaba boca arriba. Entonces esta carta la tenemos aquí y lo que vamos a hacer es coger todas las cartas que hay por encima de la carta de la suerte, las colocamos debajo y la carta de la suerte la vamos a llevar al centro de la mesa. Y ahora vamos a hacer 2 montones con las cartas que nos quedan en la mano. Vamos a ir colocando 2 montones, cartas alternativamente en 2 montones, vamos colocando unas cuantas y cuando hayamos puesto ya, pues no sé, 10 o 12, pues podemos poner a lo mejor de 2 en 2, unas pocas más, y cuando queráis paráis, no hace falta repartirlos todos, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a coger es el mazo de la izquierda y vamos a hacer con él también 2 montones a la izquierda, colocando las cartas una por una, 2 montones. Y con el mazo de la derecha vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar 2 montones. Bien, entonces, lo que hemos hecho, hemos mezclado y tal, hemos cogido las cartas que estaban aquí alrededor de la carta de la suerte, hemos hecho todo esto, hemos hecho 4 montones, ahora con la carta de la suerte, que es la carta de la suerte, vamos a ver si nos da suerte. Tocamos los 4 montones, como si de una varita mágica se tratara, y ahora comprobamos cuáles son las cartas que tenemos encima de los 4 montones. Veamos, en este tenemos un as, en este tenemos otro as y otro as, póker de ases, es realmente la carta de la suerte. Y con esto tenemos este programa terminado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo.